En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a meditar hoy en una parábola muy conocida de nuestro Señor. Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, nos propone la parábola de los 10 talentos. Es una parábola importante, muy conocida, pero también en muchas ocasiones ha sido mal interpretada, o mejor dicho, no del todo bien interpretada. Algunos aspectos que nos llevan a comprender el significado de esta parábola en un sentido que no es exactamente el que Jesús quiere proponernos. Pero más allá de todo, en este texto del Evangelio vamos a encontrar muchos puntos de reflexión importantes para nuestra propia vida cristiana, que nos van a ayudar a reflexionar y a profundizar en el misterio de la vida divina que Dios nos ha dado con el bautismo. Dice así el comienzo de la parábola. Es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. La parábola nos presenta inmediatamente a los protagonistas principales, un hombre que se marcha de viaje y que entrega sus bienes a sus siervos. En concreto, 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y se marcha de viaje. La primera pregunta es, ¿quién es este señor, este hombre que se marcha de viaje? Inmediatamente el pensamiento nos lleva a dirigirnos a Jesús, a pensar en Él. Es Jesús, es Cristo, el que antes de su partida, de su marcha de este mundo, entrega y nos deja a cada uno de nosotros sus bienes, una herencia, un don, un tesoro. Es Cristo antes de su partida y antes de su Pascua. Y los siervos se distinguen de los mercenarios. Para nosotros la palabra siervo tiene una connotación muy negativa, muy peyorativa. En cambio, en la época de Jesús, el siervo, al contrario que el mercenario, que solamente se preocupa del dinero, de llevar a su propiedad una serie de bienes, el siervo, en cambio, es el que está en la casa de su Señor y el que está en las cosas de su Señor. De alguna manera, el siervo considera las cosas de su Señor, los intereses de su Señor, como algo propio también. Él está implicado en las cosas de su Señor. Es sorprendente cómo el apóstol San Pablo, al comienzo de muchas de sus cartas, comienza llamándose a sí mismo Pablo, el siervo de Jesús, e incluso el apóstol Santiago, también al comienzo de su carta. Y en esta línea vemos a la principal protagonista, a María, la Virgen, que se considera a sí misma como la sierva del Señor, como la esclava del Señor. El mismo Jesús se presentará a sí mismo y asumirá en su persona, en su misión, en su tarea, esa profecía del Antiguo Testamento del Isaías del siervo de Yahvé. Y toda su misión y de manera particular
toda la pasión, la muerte de Jesús es llevar a la realidad lo que se había anunciado en la figura, esa figura misteriosa del siervo de Yahvé. ¿Y qué son estos talentos que el Señor reparte entre sus siervos? Para nosotros la palabra talentos ha adquirido una connotación muy particular y que hace referencia a las cualidades, a los dones que cada uno ha recibido en gracia en su nacimiento. Son cualidades y son esas habilidades y esas capacidades naturales que pertenecen a su patrimonio personal. En cambio, el talento en la época de Jesús era una medida monetaria, era una unidad de medida. En la época de Jesús era el talento ático, que venía a equivaler a unos 26, 30 kilos de oro. Es decir, un talento significaba una cantidad enorme de dinero, una suma realmente alta. Esos 26, 30 kilos de oro venían a suponer aproximadamente 20 años de jornal, de sueldo de una persona, lo cual es una suma realmente extraordinaria, es toda una vida prácticamente de trabajo. No son, por tanto, estas cualidades humanas que nosotros, cuando leemos el Evangelio, y muchos comentaristas hacen referencia y hacen hincapié a este significado, de que el Señor se está refiriendo aquí en la parábola de los talentos a cómo usamos nuestras cualidades personales, los dones que hemos recibido por naturaleza. La inteligencia, las capacidades, las habilidades, quien tiene una habilidad artística, quien tiene una capacidad intelectual, quien tiene una capacidad física. No se refiere el Evangelio, esta parábola, inmediatamente. Hay algo más profundo en ello. Para entender qué es lo que nos dejó Jesús, qué son estos talentos, tenemos que profundizar en el Evangelio para llegar a comprender realmente cuál es la herencia de Jesús, qué es lo que nos dejó. Nos ha dejado tantas cosas, pero de una manera fundamental. Para comprenderlo, tenemos que pensar y mirar a Jesús en el Calvario, en la cruz. Allí nos dice el Evangelio de San Juan que Jesús, después de probar el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En la parábola de los talentos se dice esta misma expresión: entregó a sus siervos los talentos, sus bienes, sus posesiones. Y es la misma palabra que utiliza el Evangelio de San Juan para expresar ese último momento de la vida de Jesús sobre la cruz. Entregó el Espíritu. En la última cena también se nos narra en el Evangelio de San Juan. Dice Jesús estas palabras a sus discípulos en la cena de despedida: ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Así pues, este
este señor, este hombre de la parábola que se marcha de viaje, que está para irse y se despide de alguna manera de sus siervos, les entrega sus bienes, les entrega sus posesiones, hace referencia precisamente a Jesús, que antes de su marcha, antes de su partida hacia el Padre, de su regreso al Padre, atravesando la pasión, muerte y resurrección, hace entrega a sus discípulos de su Espíritu, del Espíritu Santo, de su vida, de su amor. Somos conscientes de este tesoro inmenso. Yo como cristiano soy consciente de que Jesucristo, el mismo Jesucristo, ha puesto en mis manos, ha puesto en mi corazón el tesoro más grande que tiene, lo más valioso, lo más importante, que es su propio espíritu. Somos conscientes de que nosotros, como cristianos, tenemos el mismo espíritu de Jesús. Y yo vivo en coherencia, con fidelidad a ese mismo espíritu de Jesús. Soy consciente y al mismo tiempo soy responsable y actúo en consecuencia y vivo en consecuencia, y mi vida responde a la de aquel que ha recibido el don más grande que pueda haber en el mundo, el don del Espíritu de Jesús. Preguntémonos ya ahora, ¿cómo se han usado los talentos? Estos siervos, ¿de qué manera han gestionado todo ese caudal y esa riqueza que han recibido? Dice el Evangelio, el que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Los 2 primeros, dice el Evangelio, que fueron enseguida a negociar con ellos, es decir, inmediatamente, sin dejar pasar el tiempo, de una manera rápida, instantánea, sin entretenerse, siendo conscientes del valor y al mismo tiempo de la confianza que el Señor ha puesto en sus manos, se ponen a negociar con esos talentos que ha recibido, con esa herencia, con esos bienes. Ponen toda su capacidad, aquí sí, ponen todos sus dones y todas sus cualidades personales, por eso se distribuye esos talentos según la capacidad de cada uno, y ellos ponen toda su capacidad, toda su inteligencia, todo su corazón, todo su esfuerzo, todas sus habilidades naturales, todos los dones naturales que han recibido, los ponen al servicio de este gran don que han recibido de parte de su Señor, que es el Espíritu. Y lo hacen fructificar. De alguna manera hay una correspondencia entre el don que han recibido y el esfuerzo que ellos han puesto para hacer duplicar esos talentos y esos dones y ese don de gracia que han recibido. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas se hace referencia a los frutos del Espíritu. Dice así, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Es como ese don tan grande, ese tesoro que Jesús nos ha dado, nos ha entregado, haciéndonos hijos de Dios, ahora fructifica en nosotros mediante los frutos del Espíritu Santo, que
enriquecen nuestra vida y que crean a nuestro alrededor esa nueva realidad de un mundo nuevo, el mundo nuevo del amor de Dios, el mundo nuevo del dominio de sí, de la continencia, de la generosidad, del servicio, del olvido de sí, del darse a los demás, del vivir para los demás, del esfuerzo por ser fieles, por ser leales, por ser afables, por ser amables. La amabilidad del Espíritu Santo, no sólo de la amabilidad natural del que ha recibido esta cualidad natural, sino esa lucha del Espíritu Santo por ser fiel al Espíritu Santo y que nos va haciendo entrar en esa armonía del Espíritu con el Señor. En cambio, vemos cómo hay otro, el último siervo, que no actúa de esta manera, sino que se fue a hacer un hoyo en la tierra para esconder el talento que había recibido. Ciertamente, como hemos visto, un talento, solo un talento, ya es una riqueza inmensa. Es algo absolutamente desorbitado, extraordinario. Y este siervo lo entierra en la tierra y no hace nada más. Aquí vemos este gesto de enterrar el tesoro en tierra, responde un poco a un mandato de una ley rabínica en la que decía que si a alguien se le había entregado un tesoro y lo escondía en tierra y después otro le robaba ese tesoro, ya no era responsable del robo porque lo había enterrado en tierra. De alguna manera lo que hace este siervo es curarse en salud, no quiere hacer nada y además tampoco quiere hacerse, esto es lo más importante, no quiere hacerse responsable de ese tesoro que ha recibido. Mientras que los otros dos siervos, el que ha recibido 5 y el que ha recibido 2, actúan como si fueran los dueños del tesoro, de los bienes que han recibido. Se hacen corresponsables, se responsabilizan, los toman como algo suyo y los hacen fructificar. En cambio, este último siervo no se quiere hacer responsable, no lo toma como algo suyo, no actúa como el dueño, como haría el dueño, y entonces se convierte y se considera a sí mismo como un asalariado, como alguien extraño y ajeno. ¿Por qué Dios nos entrega su riqueza? ¿Por qué Jesús ha puesto en nuestras manos este don tan grande? ¿Por qué quiere que lo hagamos fructificar? Él podría hacerlo. Él podría hacer que el Espíritu Santo, su Espíritu, diera todo el fruto necesario en el mundo sin necesidad de contar con nosotros. Pero ha querido contar con nosotros porque Dios de alguna manera ama el darnos una tarea, el hacernos partícipes de su vida, el colaborar, desea nuestra colaboración. Dios quiere contar con nosotros. No quiere que seamos agentes meramente receptores, pasivos de su amor y de su gracia, sino que quiere, dándonos su tesoro y su don, quiere hacernos también corresponsables. Quiere suscitar en nosotros nuestra colaboración, nuestra adhesión, nuestra entrega. Que vivamos de ese don que nos ha dado Dios y que vivamos para ese don que nos ha dado Dios. Enterrar el don, en definitiva,
es enterrar nuestra vida, es dejar que en nuestro corazón y en nuestra vida fructifiquen solamente las obras de la carne. Enterrar el don que Dios nos ha dado es vivir según la carne. Y el mismo el apóstol San Pablo en este capítulo 5 de la carta a los Gálatas nos habla precisamente de las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Pero termina diciendo el apóstol San Pablo: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Tal vez la parábola de los talentos se podría resumir en esta frase del apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: si vivimos por el Espíritu, que es el don, el talento que Dios nos ha dado, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu, dejémonos llevar por el Espíritu, produzcamos en nuestra vida las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, que fructifique en nuestra vida la belleza, la hermosura del Espíritu, que a nuestro alrededor se difunda ese buen olor de Cristo, que se desprende, ese aroma que se desprende de nuestras obras, de nuestra vida, de nuestra generosidad, de nuestra entrega. ¿Y cuál es el juicio del Señor, del dueño de la parábola? Continúa el Evangelio diciendo: al cabo de mucho tiempo viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo hizo el que había recibido 2 talentos. Aquí esta expresión del Señor de la parábola, cuando contempla lo bien que han actuado estos 2 siervos, esa expresión de gozo, de alegría, de contento, de complacencia. Bien, siervo bueno y fiel. ¡Qué bueno! De alguna manera resuena en esta expresión de alegría, de asombro y de complacencia la expresión que el libro del Génesis nos narra que Dios pronunció cuando vio todo lo que había hecho y vio que era bueno. ¡Qué bueno es! ¡Qué hermoso es! ¡Qué vida tan hermosa has llevado! Es lo que viene a decir el Señor de la parábola cuando al cabo de mucho tiempo volvió. Esa expresión, al cabo de mucho tiempo, hace referencia a la venida final de nuestro Señor, al final de los tiempos, para hablar con nosotros, para dialogar con nosotros y contemplar qué es lo que ha sido nuestra vida y qué es lo que hemos hecho de ese tesoro que nos ha dado, de ese don tan grande que hemos recibido, de ese espíritu que nos ha donado. Y entonces cuando contempla ese fruto del espíritu, salta de gozo y de alegría. ¡Qué bien! Siervo bueno y fiel. Y añade esta expresión: como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor.
tiene un poco de gracia esa expresión, como ha sido fiel en lo poco. Realmente un solo talento hemos visto que era una cantidad inmensa, son 20 años de trabajo, de duro trabajo. Y el que ha recibido 5 talentos, pues es una suma todavía mucho más desorbitada e inmensa. Y en cambio el Señor dice, como has sido fiel en lo poco, considera que ese don tan grande que nos ha dado, que es maravilloso, que es inmenso, que es extraordinario, aún eso es poco. Y entonces dice una expresión, te constituiré, te daré mucho más, te daré mucho más. ¿Y ese mucho más qué es? ¿Qué más nos puede dar Jesús? ¿Qué más nos puede dar Dios si ya nos lo entregó todo en la cruz y en la resurrección? Ese más que Dios nos va a dar es entra en el gozo de tu Señor, el gozo de Dios, entrar en el gozo de Dios. Es participar en su alegría, es decir, es entrar en su corazón, es tener parte en el corazón de Dios, poder participar de esa alegría, de ese inmenso gozo que tiene Dios en su corazón. No hay nada más grande que esto. Ya no podemos ni siquiera nosotros concebir algo más grande. No cabe en nuestra cabeza, ni siquiera en nuestro corazón, lo que puede significar ese entrar en el gozo de nuestro Señor, de participar en su corazón, en su alegría. Como el Padre me ha amado, dijo Jesús en la última cena, así os he amado yo. Es participar en el amor que Dios tiene al Hijo, que Dios Padre tiene al Hijo en el Espíritu Santo. Permaneced en mi amor. Dice, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. En cambio, el siervo malo, ¿qué es lo que le dice el Señor cuando se acerca a pedirle cuentas? Tiene un juicio muy duro contra el Señor. Le dice, Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Es un juicio duro contra Dios. Y este es el problema. Tiene miedo de Dios, porque tiene una imagen equivocada de Dios, porque considera a Dios como un ser exigente, duro, sin piedad, sin misericordia, y por lo tanto le produce miedo. Y una imagen equivocada de Dios lleva como consecuencia una vida cristiana equivocada. Y esto no puede ser. No podemos caer en la tentación del demonio que quiere hacernos ver, que quiere insinuar en nuestro corazón, que quiere introducir en nuestra mente una imagen equivocada de Dios, para que nos alejemos de Él, para que no le tengamos amor, para que no le tengamos confianza, para que no vivamos para Él, sino para que nos alejemos de Él. Tuve miedo de ti y fui a esconder el talento bajo tierra. Este siervo no se siente como un siervo, sino como un asalariado. No siente que trabajar, esforzarse para su Señor, en definitiva, redunda en beneficio suyo. Es decir, llega a ser un siervo bueno y fiel que entra en el gozo de su Señor, que tiene parte en su amor y en su corazón.
Este es el gran problema de tener una imagen equivocada de Dios. De alguna manera también aquí se encuentra un eco de esa escena del libro del Génesis en la que Dios bajó al paraíso a encontrarse con Adán y Adán huyó de Dios porque le tenía miedo. Huir de Dios, alejarse de Dios, creer que Dios me puede perjudicar, que Dios me puede hacer daño. Esto es algo terrible. Una imagen equivocada de Dios, como tiene tanta gente en el mundo que no conocen verdaderamente a Dios, que no saben quién es, que no saben cómo es. Pero nosotros, de siervos, el Señor nos ha hecho amigos suyos. Ya no os llamo siervos, dice Jesús en el Evangelio, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Jesús nos ha subido de categoría, por decirlo así, es decir, nos ha introducido cada vez más dentro del corazón de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Ese dar fruto, ese hacer que el talento que Dios nos ha dado de fruto significa vivir en el don que Dios nos ha dado, vivir con el Espíritu Santo, vivir con esa alegría y ese gozo de trabajar para el Señor, de vivir para el Señor, de hacer que ese tesoro que hemos recibido llene toda nuestra vida y produzca un fruto abundante. Y no solamente amigos, sino que Jesús nos ha hecho pasar de siervos a amigos y de amigos a hijos. La parábola del hijo pródigo, el padre de la parábola de los dos hijos le responde al hijo mayor que se enfada porque considera que su padre no lo ha tratado bien. Otro que también tiene una imagen equivocada del padre. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Este es el talento que si lo hacemos fructificar, todo lo de Dios es nuestro, porque es nuestro Padre, porque nos trata como a hijos, porque nos quiere como a su Hijo Jesucristo. Todo lo mío es tuyo, nos dice Dios en nuestra vida. Y si Dios nos ha puesto todo lo suyo en nuestras manos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que vivir, hay que darse, hay que entregarse, hay que salir, hay que hacer cosas, hay que hablar, hay que ser fiel, hay que entregarse. No podemos quedarnos ni callados ni parados, porque depende de nosotros, de nuestra fidelidad, que en el mundo se haga realidad el amor de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Adiós a todos.